Masejet Nedarim Dafea Mudalef 5a, 3 líneas de arriba para abajo. Antes de comenzar a leer la Gemara, vamos a recordar lo que estábamos al final de la clase anterior. Mencionamos la última explicación en la opinión de Shmuel, basándonos en la opinión de Rabbi Yossi y Rabbi Hanina, que cuando una persona le dice a su compañero, por ejemplo, cuando Reuben le dice a Shimon, Mudrani Memech, o Mudrani Mimja, o Mudarani Mimja, ¿sí? No nada más Reubén tiene prohibido tener provecho de Shimón y sus bienes, sino también Shimón tiene prohibido de tener provecho de Reubén y de sus bienes. Ok, así explicamos ayer. Y ahorita quiero explicar un poquito más por qué es así. Y explico. Explico por qué es así. Cuando Reubén viene y le dice a Shimón, Mudar ani mimja, ¿sabes por qué incluye la prohibición de provecho bilateral? Por la siguiente razón. Mudar ani, cuando Reubén le dice a Shimón, Mudar ani, yo estoy separado de ti. Cuando dice Mudarani, significa yo, Reubén, y sus bienes. Y cuando dice Mimja, de ti, significa de Shimón y sus bienes. Ahorita bien, de Shimón y sus bienes quedan prohibido el provecho de Shimón y sus bienes a Reubén. Pero, ¿cómo puede ser que Reubén dice Mudar ani, ¿sí? Que yo quedo separado y mis bienes quedan separados de ti y no te puedo dar provecho a ti? Entiendo que yo no te puedo dar provecho a ti. Yo como cuerpo, yo puedo dar provecho a los demás, puedo favorecer a los demás. Pero mis bienes, ¿qué pueden dar provecho a los demás? Los bienes no se mueven, no pueden dar provecho. Tenemos que decir que el hecho que dijo mudar ani, en eso incluye yo y mis bienes, incluye que Shimón no puede tener provecho de los bienes de Reubén. Por eso es que es bilateral. O sea, el hecho de que en sus palabras incluye también los bienes, el hecho que las palabras de Reubén incluye también el mudar ani, yo, o sea, Reubén, el cuerpo de Reubén y también sus bienes, automáticamente tenemos que explicar que tienen los bienes aquí que ver. Los bienes no son un ser vivo que dan provecho, ¿sí? Entonces tenemos que decir que la prohibición aquí que está haciendo es de que Shimón no puede tener provecho de los bienes de Reubén. Por eso es bilateral. Ya sea Reubén no puede tener provecho de Shimón, Shimón no puede tener provecho de Reubén. Así explicamos al final. Así es. Esta es la explicación del final de la clase que vimos ayer. Bien, la Gemara hay preguntas sobre esto. No me cuadra, porque Tnan está escrito en la Mishnah más adelante, página 47b. Hareni aleja jerem hamudar asur aval madirlo. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque la Mishnah más adelante, en página 47b, dice, ¿qué pasa si una persona le dice a su compañero Rubén, le dice a Shimón, Hareni aleja jerem, yo soy sobre ti jerem, o sea, no puedes tener provecho? Dice la Gemara, nada más, él, Shimón, no puede tener provecho de Reubén, pero Reubén sí puede tener provecho ¿de quién? De Shimón. Dice la Gemara, ¿por qué? Hareni aleja, que es aleja, aparentemente, que tú, según la lógica que acabamos de decir, debería ser que aquí también aplica lo mismo. Cuando Rubén le dice a Shimón, Hareni aleja, significa aleja sobre ti y sobre tus bienes. Y los bienes no significa prohibir. Seguro tenemos que decir que cuando mencionan los bienes de Shimón, no es una prohibición. Los bienes de Shimón no dan provecho no es que no son un ser vivo para dar provecho a Rubén. Entonces tenemos que decir que la explicación es que los bienes de Shimón son prohibidos para Reubén que tenga provecho de eso. Entonces dice la Gemara, ¿por qué la Mishnah ya dice que cuando dice Areni aleja Jerem, nada más Shimón no puede tener provecho de Reubén, pero Reubén sí puede tener provecho de Shimón? Según lo que debemos decir es que también Reubén debería tener prohibido de tener provecho de sus bienes, como explicamos. Dice la Gemara que Gonde Parish Beatalailo. Dice la Gemara, tienes razón. Pero, dice la Gemara, aquí estamos hablando en la Mishnah en un caso, en esa Mishnah más adelante, en un caso que especificó Reubén de que Shimón no tiene prohibido de él. Y ya que fue especificado, entonces obviamente no podemos prohibir bilateral. La Gemara sigue preguntándole a continuación de la Mishnah, de esta Mishnah más adelante. Atalay jerem, anoder asura, balamudaraslo. Aquí también que donde parish banana lajlo. La Gemara pregunta y responde lo siguiente. Y hay otro caso que dice, ¿qué pasa si Reubén dice a Shimón, at alay jerem, tú eres jerem para mí? No yo soy jerem para ti, sino tú eres jerem para mí, de tal manera de que tú estás prohibido para mí. Dice la Gemara, y también el único que está prohibido es Reubén. En este caso no puede tener provecho de Shimón, pero Shimón sí puede tener provecho de Reubén. Dice la Gemara, ¿pero por qué? Aquí también el hecho que dice alay significa sobre mí y sobre mis bienes. Y cuando es también sobre los bienes, no puede ser tiene que ser que es bilateral automáticamente, como explicamos antes. Aquí, ¿por qué tú me dices de que nada más Reubén no puede tener provecho de Shimón y Shimón sí puede tener provecho de Reubén? Dice la Gemara, aquí también estamos hablando de un caso de que especificó claramente Reubén que tú eres jerem para mí, pero yo no soy para ti. Ya que especificó claramente, obviamente es nada más un solo lado y no bilateral. Dice la Gemara, un segundo, Balstama Mai, Shenem Asurim,
Hami dektani seif areni aleja beata alai shenem asurim, hadenu de shenem asurim, hastamahu asur bejaveru mutar. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué? Porque según las explicaciones que acabamos de dar ahorita, significa que la Mishnah más adelante, en página 47b, la razón de que en el primer caso decimos de que nada más, ¿sí? De que nada más Shimón tiene prohibido tener provecho de Reubén, y en el segundo caso nada más Reubén tiene provecho de tener tiene prohibición de tener provecho de Shimón, ¿es por qué? Porque especificó en los dos casos. Mashma, que si no hubiese especificado, hubiésemos dicho que ambos están prohibidos para los dos, bilateral. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué? Porque más adelante, sí, en esa misma Mishnah dice que para que los dos queden prohibidos bilateral, uno que tenga prohibido tener provecho de uno y el otro del otro, sí, tiene que ser que diga específicamente Hareni aleja beat alai. Tiene que decir tú estás prohibido para mí y yo para ti. O sea, ambos estamos prohibidos. Más que si no especifica, no quedamos prohibidos. Dice la verdad, no me cuadra. ¿Por qué? Porque de la primera parte de la Mishnah, los primeros dos casos, la razón de que nada más es unilateral es porque especificó. Más que si no especificó, ambos están prohibidos. Y después en el tercer caso, la Mishnah que nos dice que para que ambos sean prohibidos, tiene que especificar que ambos estén prohibidos. Dice la Mashma que si no especificó, nada más es unilateral y no bilateral. Dice la contradicción entre la primera parte y la segunda parte. En la primera parte vemos que si no especificó, ambos prohibidos. Y en la segunda parte vemos que para que ambos queden prohibidos, tiene que especificar. Más que si no especificó solo de un lado prohibido. Contradicción. Dice la Gemara, el Ahitmar, Rabbi Yossi Rabbi Haina, mudar ani leja shenei masurim, mudrani hemach, hu asur bejaveru mutar. Dice la Gemara, por tanto, tenemos que retractarnos y decir que en verdad toda la explicación de Shmuel y todo basado en la opinión de Rabbi Yossi Rabbi Haina es otra cosa, no como dijimos hasta ahorita. Porque efectivamente, cuando dice nada más mudar ani mimcha, mudrani emech, ¿sí? O mudrani mimcha, es nada más Reubén. Cuando Reubén le dice eso a Shimón, solo Reubén queda prohibido tener provecho de Shimón y Shimón no tiene prohibido tener provecho de Reubén. ¿Y por qué? Porque cuando dice la palabra mudrani, no significa yo y mis bienes, solo yo. Entonces no tenemos que incluir, y ya que los bienes no incluyen, por lo tanto no tiene que ser bilateral. Solo yo, el cuerpo, yo no puedo dar provecho, por lo tanto no es así. Todo lo que dijo Rabbi Yossi ben Haina, que ambos se prohíben, que es bilateral, es cuando dice otro caso, no cuando dice mudrani mimja, sino escuchen bien cuando dice mudar ani leja. No mimja, sino leja. Leja cuando dice yo estoy separado para ti, es para ti y de ti. ¿Sí? Entonces yo estoy separado de ti, tú no puedes tener provecho de mí, lo cual significa, y de ti es que ¿qué? Leja o mishelja, lo que significa que yo no puedo, que tú no puedes tener provecho de mí y yo no puedo tener provecho de ti. O sea que cuando está escrito cuando le dijo mudar ani leja es otro lenguaje. Ahí es cuando, o sea, la Gemara viene y le dice que todo lo que Rabbi Yossi ben Haina dijo que cuando dice un lenguaje es bilateral, no es en el caso que estuvimos hablando ahorita mudar ani mimja, sino en el caso que dice mudar ani leja. ¿Qué significa leja? Que Reubén le dice a Shimón mudar ani leja, o sea que yo estoy prohibido para ti y de ti. O sea que yo estoy prohibido para ti, tú no puedes tener provecho de mí. Y también estoy prohibido de ti, tú no puedes tener provecho de mí. En ese caso únicamente. Dice la Gemara, y según esta explicación tenemos que decir que Shmuel, que toda la explicación de Shmuel queda igual hasta ahorita, pero no en el caso de mudrani mimja, sino en el caso de mudar ani leja. Son palabras muy parecidas, pero todo lo que dijimos que se prohíbe bilateral, según Shmuel, basándose en Rabbi Yossi ben Haina, según esta última explicación tenemos que decir que es en el caso que dice que mudar ani leja, no mudrani mimja. Sin embargo, la Gemara tumba esto, porque vea, matriten de katani emeju, que no le matriten Shmuel, bekula machiomar shani toem leja, shani ojen leja, ude azul, bejaveru mutar, al mudrani emech, shani masurin. Dice la Gemara, no me cuadra, ¿por qué? Porque el lenguaje de nuestra Mishnah, ¿cuál es? No mudarani leja, sino mudrani mimja, y sobre eso es que Shmuel dio su explicación. Vemos que también en el caso de mudrani mimja debería de ser que está prohibido bilateral. No nada más en el caso de mudar ani leja. Dice la Gemara, tú me puedes explicar así sin problema la opinión de Rabbi Yossi ben Haina, pero tú me quieres explicar la opinión también de Shmuel basándose en Rabbi Yossi ben Haina. Y Shmuel va sobre qué? Sobre la Mishnah. Y la Mishnah no habla sobre el caso de mudar ani leja, sino sobre el caso de mudar ani mimja. Entonces no cuadra. Dice la Gemara, el ameikara de Shmuel ajit martama de amar shani ojen leja, shani toem leja, uden asur, el bajila. Al mudrani mimja, asur afilu beana. Por lo tanto, viene la Gemara y dice, tenemos que decir otra explicación en Shmuel. ¿Cuál es la explicación en Shmuel? Lo siguiente. Cuando él viene y explica nuestra Mishnah, es lo siguiente. Él quiere decir así. Todo lo que decimos, ¿sí? En nuestra Mishnah es cuando dijo mudrani mimja, o mufrashani mimja, o murhakani mimja. Y adicionalmente también dijo sheani ojeleja ve shani toem leja. Las dos partes las tuvo que conjugar, las tuvo que meter. Ahí en este caso es que decimos, y esta es la parte de Shmuel, ahí es que decimos que
que la prohibición de tener provecho es de comida nada más. ¿Por qué? Porque dijo, mudarani mimja, sheani ojeleja, o sheani toemleja, que son lenguajes de comida. Pero si nada más dijo mudrani mimja y no dijo también shani ojeleja, o sea, no especificó, no está prohibido solo de comida, sino está prohibido de tener cualquier tipo de provecho. Y esa es la explicación de Shmuel. O sea que mudrani mimja obviamente es más estricto. Si dijo nada más mudrani mimja y no dijo, o sea, lo que Shmuel dice, que todo lo que nuestra Mishnah está hablando es cuando dijo también mudrani mimja y también uno de los segundos lenguajes shani ojeleja. ¿Por qué? Ahí es cuando decimos que nada más está prohibido de comer. Pero si nada más dice el primer lenguaje, está prohibido de ¿qué? Cualquier tipo de provecho. Y ojo, según esta explicación, tenemos que decir claramente que aunque solo mudrani mimja, ¿sí? Cuando dice solo mudrani mimja, es yataim shen mojijot, es una declaración parcial de una promesa, ¿sí? Que no es clara que está prohibido, porque dice nada más me separo de ti, y no es un lenguaje que se quiere separar y quiere prohibir provecho, como vamos a ver más adelante, que puede ser otra explicación. Aún así tenemos que decir que Shmuel opina que Yadaim, Shenan Mojijot, cuando son declaraciones parciales, que no son 100%, 100% claras de que son para prohibir, aún así cuando es 50-50 también es como un neder y recae. Dice la Gemara, pero tengo una pregunta según esto, porque Yahi, Leima Shmuel Ahi, Veimlo Amar Shani Ojeleja, Vashenitun Leja, Asura Filu Beana. Dice, no me cuadra, ¿por qué no me cuadra? Porque si esta explicación en las palabras de Shmuel no cuadra, porque Shmuel dijo, escúcheme el lenguaje en hebreo de Shmuel, Shmuel dice así, Vekulam, H Yomar, etcétera, etcétera. Shmuel viene y dice, en todos, cuando viene a explicar la Mishnah, dice que todas tiene que decir los dos lenguajes. Mashma que él quiere venir, que si dice que en todas tiene que decir los dos lenguajes, más que se dijo nada más uno, no recae nada. Y según esa explicación que acabamos de decir es lo contrario. Tiene que decir los dos lenguajes para que sea solo prohibido comida. Y si dijo solo uno, es prohibido mucho más, todo el provecho. Dice la pero no cuadra con el lenguaje original de Shmuel, que más que él viene a decir que es necesario decir los dos lenguajes. Si no dijo los dos lenguajes, no recae nada. Por lo tanto, la Gemara da otra explicación. El Ahitmar. Tama de Amar Shani Ojeleja Vashenetun Mejau de Asur. Aval Amar Mudrani Emach. Lo mashma de Amar Asur. Mai Tama. Mudarani Mimcha lo Mishtaina Baadach mashma. Mufrashani Mimcha. De lo Avidna Imach Masau Matan mashma. Meruhakani Mimcha. De lo Kaimna Bearma Amot Dilach mashma. Escuchen bien. La Gemara, por lo tanto, viene y decide que la explicación en Shmuel es como habíamos mencionado en la primera explicación que habíamos mencionado en sus palabras. Como dijimos al principio, que lo que él viene a decir sobre la Mishnah es lo siguiente. Todo lo que decimos en la Mishnah, que cuando dice Mudrani Mimja y esos lenguajes, es únicamente si que recae el neder, que recae la promesa, es únicamente si también dice que Shani Ojeleja o Shani Toemleja. Si también añade eso. Pero si nada más dice Mudrani Mimja, no recae. ¿Por qué no recae? Porque no hay una seguridad de lo que está diciendo es una declaración de neder. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando dice mudarani mimja, ¿sí? Que estoy prometido de ti, o sea, un poco alejado de ti, puede ser que no voy a hablar contigo, pero no significa que estoy prohibiendo provecho de ti o de comida o lo que sea. Cuando dice, por ejemplo, mufreshani mimja, voy a estar alejado de ti, no me voy a acercar a ti, puede ser que no voy a hacer negocios contigo, pero no está prohibido el provecho de él. Y cuando dice meruhakani mimja, estoy distanciado de ti, puede ser que se refiere que no voy a caminar al lado tuyo 4 amot, no voy a acercarme a ti, pero no que tengo prohibido tener provecho de ti. Por lo tanto, puede ser que sí, puede ser que no, 50-50, es Rafek Shakul. Entonces es Yadaim Sheen Mojijot. Sí, esta es como una declaración parcial, que no es 100% seguro que es neder, puede ser que sí, puede ser que no. Y opina, según esa explicación Shemuel, de que Yadaim She'enan Mojijot, lo nechshav Yadaim, que no son, cuando es una declaración parcial, que no es 100% clara la intención, sino es 50-50, si es paneder o no, porque puede ser paneder o puede ser una de las opciones que acabamos de decir, que es que no va a hacer negocio con él o otra cosa. Entonces, en ese caso, no es Yadaim y no recae el neder, dice la Gemara. Y aclaro un punto más, antes de seguir con la Gemara, que básicamente estamos volviendo a la misma explicación de antes, que Shmuel cuando dijo esto viene a decirnos de que si no dijiste los dos lenguajes, sino solo Mudran y Mimja, no recae. También así, esa fue la explicación que dijimos al principio, pero es por diferentes razones, ¿sí? Antes dijimos que cuando dice Mudran y Mimja no sirve para nada, no es ni Yadaim She'enan Mojijot, no es ni 50-50, sino es 0. Ahorita estamos diciendo de que sí es algo, pero es 50-50, solo que Shmuel opina que cuando es 50-50, lo ave Yadaim, no recae. Es importante para que no haya una contradicción con las otras baraitot. Pero bueno, eso es entre paréntesis, para dejar clara la diferencia. Dice la Gemara, según esta explicación, Leima Kasavar Shemuel Yadaim Shen Mojijot, lo ave Yadaim. Dice la Gemara, según esta explicación, como expliqué ahorita, tenemos que decir que Shmuel opina que Yadaim Shen Mojijot no es Yadaim. Y para dejar claro otra vez,
Hay Yadayim Mojijot. Yadayim Mojijot es cuando digo una declaración parcial, que no la digo completa como un neder, pero el hecho que lo digo insinúo 100% de que me refiero a un neder. Eso es Yadayim Mojijot. Hay Yadayim Shein Mojijot, es cuando es 50 y 50, cuando puede ser neder, puede ser no neder, o sea, sí insinúa parcial, pero es una declaración parcial que insinúa, que puede ser que insinúa neder, puede ser que no. Eso es Yadayim Shein Mojijot. Hay algo que no es ni Yadayim, que no es ni declaración parcial, no dice nada, mejor dicho, es declaración parcial y no dice ninguna prohibición, no dice nada, no es ni 50 y 50. Aquí estamos hablando del 50 y 50. Si Yadayim Shein Mojijot, según la última explicación tenemos que decir que Shmuel opina que Yadayim Shein Mojijot, cuando es 50 y 50, no son Yadayim y no recae el neder. Dice la Gemara, efectivamente Shmuel Mukino le matrin que Rabbi Yehuda de Amar Yadayim Shein Mojijot no había Yadayim. Dice la Gemara, sí, efectivamente tenemos que decir que Shmuel opina que Yadayim Shein Mojijot no es Yadayim y por lo tanto no recae el neder. Y como quién va como la opinión de Rabbi Yehuda. ¿Dónde está esa opinión de Rabbi Yehuda? Vamos a ver la Gemara de Tnan. גופו של גט הרי את מוטלת לכל אדם. רבי יהודה אומר, ודן דייהווה לכי מיני ספר תירוכין ואיגרת שבוקין. Dice la Gemara, te voy a explicar dónde está esa opinión de Rabbi Yehuda. En Masejet Gitin, página 85a, está escrito en la Mishnah lo siguiente. ¿Cuál es lo principal? ¿Qué es lo principal que tiene que estar escrito un acta de divorcio? Dice la primera opinión, el hecho que está escrito Areat Muteret de Adam, suficiente, ¿sí? Aunque, ¿qué significa Areat Muteret de Adam? Cuando el hombre le dice a la mujer, que es básicamente que el hombre le dice a la mujer dentro del acta de divorcio, está escrito, tú estás permitida para cualquier hombre. Si le escribió eso, es suficiente. Aunque no está escrito que el divorcio es de este hombre específico, y aunque no está escrito de que le dio el divorcio por escrito. Sin embargo, ¿por qué? Porque puede ser que nada más le dijo verbalmente te divorcio y le escribió Areat Muteret de Adam en un papel. Así opina la primera opinión. Sin embargo, viene Rabbi Yehuda y dice, no, tiene que estar escrito claramente, aparte de Areat Muteret de Adam, tiene que también estar escrito Veten y Hebel Ejiminai Sefer Terujim Begeret Shebukin. Que este acta que te estoy dando es de mí, o sea, del esposo específico de mí, un divorcio y una separación completa. O sea, según Rabbi Yehuda, tiene que estar escrito claramente quién es el esposo, que el acta de divorcio es del esposo, y adicionalmente tiene que estar escrito que este papel es el que forma y el que crea el divorcio. Dice la Gemara, aunque si hubiese dicho Areat Muteret lejol Adam, es Yadayim Shein Mojijot. Y probablemente es algo parcial que sí te insinúa de que el divorcio es con esto. Dice Rabbi Yehuda, tiene que estar escrito claramente. El hecho que está 50-50 no sirve. Vemos que Yadayim Shein Mojijot no sirve. Entonces Shmuel, que dice que Yadayim Shein Mojijot no sirve, va como la opinión de Rabbi Yehuda. Bien, la Gemara le pregunta lo siguiente. Entonces la Gemara dice, según la explicación que hicimos con Shmuel, acabamos de decir que tenemos que decir que hago como la opinión de Rabbi Yehuda. ¿Por qué Shmuel tuvo que explicar nuestra Mishnah? ¿Por qué tuvo que explicar nuestra Mishnah y decir que va a ser un Rabbi Yehuda? Siempre la es como ¿quién? Como Jajamim. ¿Por qué no la explica como Jajamim? Y que diga que nuestra Mishnah, si dice, no nada más cuando dice los dos juntos, Mudran y Mimcha y también Shani Ojel Leja, sino también cuando dice solo Mudran y Mimcha, también recae. ¿Por qué? Porque Yadayim Shein Mojijot, y vamos a decir que la opinión es como Jajamim. O sea, ¿por qué Shmuel tuvo que explicar la Mishnah y decir que es como Rabbi Yehuda y no explica la Mishnah sencillo? Que en los lenguajes de nuestra Mishnah, también por separados, Mudran y Mimcha recae, y vamos como Jajamim, que la Leja es como él. Dice la verdad, te voy a explicar por qué. Porque él tenía una deducción del lenguaje de la Mishnah. Amarraba matritin kashitea, maitani shani ojel leja ve shani toem leja, litin shani ojel ve shani toem. Shamine baina nedai movijo. Dice la Gemara, él tenía una deducción de la Mishnah. La Mishnah está escrito que uno de los lenguajes es que Reubén, por ejemplo, le dice a Shimón que yo estoy separado de ti, que no voy a comer de ti. ¿Sí? Shani ojel leja, ve shani toem leja, que no voy a probar de ti. ¿Por qué tiene que decir la palabra leja? Que le diga Reubén a Shimón que no voy a probar o que no voy a comer. Obviamente, si le está diciendo a él, significa de ti. El hecho que está escrito de ti significa que en la Mishnah opina que tiene que decir las cosas claras. ¿Cómo qué opinión es esa? Como la opinión de Rabbi Yehuda. Entonces, por eso Shmuel tuvo que decir la explicación de la Mishnah según la opinión de Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda opina que cuando dice una declaración parcial que no es clara, no sirve. Por eso tiene que decir de ti, leja. Dice la Gemara, Itmar, Yadayim Shein Mojijot, Abay Amar Havien Yadayim, Rabba Amar Lo Haven Yadayim. La Gemara trae un machloket sobre esto. Dice, Yadayim Shein Mojijot. ¿Qué es Yadayim Shein Mojijot? Cuando uno dice una declaración parcial que puede explicarse, puede interpretarse para neder o puede explicarse para no, 50-50. ¿Cuál es la halajá sobre esto? Dice Abayé, sí recae el neder. Sí recae, es como si fuera que lo dijo completo y recae el neder. O sea que Yadayim Shein Mojijot, Havian Yadayim, sí son Yadayim. Ve Rabba Amar y Rabba opina, no es Yadayim. Sí, como vimos antes la opinión de Shmuel. Dice la Gemara, Amar Rabba, te voy a decir cuál es mi fuente. Rabbi Díaz verá li. Amar Kra Nazir le Hazir Lashem. Makish Yedot Nezirut Nezirut, Man Nezirut Beafla, Af Yedot Nezirut Beafla. Dice Rabba, te voy a decir cuál es mi fuente, que la fuente para su opinión, que cuando es una declaración parcial que no está clara, ¿sí? Es como si fuera, no recae el neder. Te voy a decir porque está escrito en la Torah, Nazir le Hazir.
Y nosotros explicamos anteriormente en DAF 3, sí, en DAF Gimel, que cuando dice Nazir, Lazir, esa repetición, ¿por qué? Para decirte que no nada más un Nezirut, cuando uno recibe sobre un Nezirut claramente recae, sino también cuando dice una declaración parcial, también recae al igual que cuando lo dice claramente, aunque no sea una declaración parcial. ¿Sí? O sea, Nazir, Lazir, ¿por qué repetición? Para decirte que no nada más cuando dices una declaración clara, sino también cuando dices una declaración parcial, también recae. Ahorita, por otro lado, está escrito en ese mismo versículo, Ish o Isha, ki yafli lindor neder nazir lehazir. ¿Qué es yafli? ¿Qué es la palabra yafli? Yafli viene de afla. Afla, una de las explicaciones es, tienes que decir unas palabras claras. Claras y claras, tienen que estar claras, no dependiendo. Por ejemplo, una persona, de aquí se aprende que una persona, por ejemplo, que quiere decir, yo soy nazir, si Abi es nazir. ¿Recae o no recae? No recae, porque no fui claro. Dependo mi declaración en él, no recae. Así aprende él, ¿sí? Dice la Gemara, entonces él también opina así, que tiene que ser claro. Por eso cuando dice una declaración parcial, decimos que sirve, como si fuera que lo dijo, únicamente si esa declaración parcial es clara. Pero si no es claro y tenemos 50-50, no hay yafli, no hay afla, por lo tanto en ese caso no recae. Esa es la fuente de la opinión de Raba. Dice la Gemara, leima me plukte de Rabbi Yehuda Rabbanan kamiflegi. דתנן, גופו של גט, הרי את מותרת לכולן רבי יהודה אומר, ודין דהבה לכי מיני ספר תלוכים וגט פיטורים וגט שיווקים. אביי דאמר כרבנן ורבא דאמר כרבי יהודה. אמר לך, נו, אמר לך אביי, אנן דאמרי אפילו לרבי יהודה. עד כאן לא קמה רבי יהודה. באינן ידיים מוכיחות, אלא גבי גט, דבאינן כריתות וליקה. אבל בעלמא משם מתלה? ורבא אמר, אנא דאמרי אפילו לרבנן, עד כאן לא קם לרבנן, דלא באינן ידיים מוכיחות, אלא גבי גט. דין אדם מגרש את אשת חברו. Abal, Bealma, Mishamat, Leu. Bien, la Gemara y dice lo siguiente, perfecto. Ya tenemos aquí una discusión clara entre Abaye y Raba si Yadaim Shen Mojijot, Habam Yadaim o no. Si una declaración parcial que no es clara, si no es 50%, 50-50, si recae o no recae. Según Abaye, si recae, es como Yadaim, como una declaración parcial clara, y según Raba, no recae. Dice la Gemara, aparentemente esta discusión es la misma discusión que hay entre Jajamim y Rabbi Yehuda en Masejet Gitin que vimos antes. Porque repito, la Mishnah ahí está escrito en Masejet Gitin, que está escrito en página 85a, que una persona que escribe en un acta de divorcio, Areat Muter Lejol Adam, ¿sirve o no sirve? Según Tanakama sirve, según Rabbi Yehuda no sirve. ¿Por qué? No sirve hasta que escriba que esto es un divorcio de mí, así le dirías, de mí para ti. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la viuda opina que tiene que estar claro en el acta de divorcio que el hombre está divorciándolo a ella y no otro hombre, sino este hombre. Y dos, de que está siendo divorciada con este acta de divorcio y no con otra cosa y que este acta es nada más una prueba. Sin embargo, según Jajamim, el hecho que escriba Areat Murted de Joradam es, aunque no es un 100% una prueba, pero aunque es 50-50, pero la lógica es que sí. Dice la Gemara, aquí está, aparentemente Jajamim opina que Yadaim Shen Mojijot, cuando es una declaración parcial, que es 50-50, decimos que sí sirve. Sí, entonces significa que Abaye va como Jajamim. Y Rabbi Yehuda dice que no sirve declaración parcial, sino tiene que ser como ¿quién? Como Rabbi Yehuda, que tiene que ser claro. Dice la Gemara, no depende una de otro, porque Abaye te puede decir que también yo, dice Abaye, yo te puedo decir que en verdad Yadaim Shen Mojijot, una declaración parcial, ¿sí?, que es 50-50, sí es Yadai. Y yo opino en Masejet Gitin también como Rabbi Yehuda, porque en Gitin es diferente. En tema de un get está escrito que Sefer, de Katabla Sefer Keritut. Hay una halajá especial en Gitin que tiene que estar escrito claramente todo. Tiene que haber un acta de divorcio claro que separe completamente y que tiene que estar escrito claro. Por eso dice Abaye, aunque normalmente puede ser que Yadaim Shen Mojijot, bien Yadaim, y si sirve, en Gitin puede ser que no. Entonces yo puedo opinar como la opinión de Rabbi Yehuda. Y también viceversa. Raba te dice, en verdad, yo puedo opinar también con la opinión de Jajamim. ¿Qué dice Raba? Que Yadaim Shen Mojijot, cuando es una declaración parcial que es 50-50, no sirve. Dice la Gemara, yo puedo opinar en Gitin como Jajamim. ¿Por qué? Porque ahí en Gitin, ¿cuál es su sospecha? Cuando escribe Areat Muter de Joladam, que puede ser que el que le está divorciando el hombre, ¿quién es? No es ese hombre, sino otro. No es normal que una persona, un hombre, divorcie a la esposa de otro hombre. No existe algo así. Entonces, aunque no está escrito claramente en el acta de divorcio, es claro que el concepto de que él es el que está divorciando a la mujer. Entonces, obviamente ahí, aunque es Yadaim Shen Mojijot, aunque es una declaración parcial que no está clara, ¿sí? No está clara del texto, pero está clara del concepto de que es él. Por eso también, Raba que dice que Yadaim Shen Mojijot lo ave Yadaim cuando es 50-50 no sirve, en este caso puede ser que sí sirve, por lo tanto puede ser que sí opina como Jajamim. Entonces depender esta discusión entre Abaye y Raba con la discusión de Rabbi Yehuda y Jajamim no es obligatoriamente y puede ser que cada uno opina como la otra opinión, la contraparte. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.